vamos a comenzar entonces con la actividad del día de hoy. La actividad, como les llegó a sus correos, pues decía norepinefrina versus vasopresina en choque hemorrágico, pero revisando la evidencia, hay que responder primero una pregunta y es la que vamos a intentar, pues, como responder, y al final vamos a hablar un poco más de la vasopresina. Entonces la charla la titulé Vasopresores en choque hemorrágico. Este es el contenido entonces que les propongo. Vamos a hablar de introducción y los conceptos claves, después vamos a hablar de la regulación en el choque, la evidencia que hay de los vasoactivos en hemorragia y por qué pues la mayoría de los estudios están hechos con vasopresina. En cuanto a introducción, entonces sabemos que la muerte por hemorragia es un problema global y que la mayoría de estos casos pues son debidos al trauma, que tiene una pues alta tasa de muertes y daño de vidas perdidos, tanto pues en Estados Unidos, donde están los estudios, y pues en el mundo. Adicionalmente, sabemos pues que es la principal causa de muerte en los menores de 45 años, y cuando vemos la distribución trimodal del trauma, vemos que en el primer momento y en las primeras 24 horas hablamos más de exsanguinación y de lesiones pues como cerebrales. Hay una disminución que se ha venido viendo pues como a través del tiempo de la mortalidad por todas las causas en trauma desde 1970 hasta 2020, donde está este registro. Sin embargo, vemos que aún hay un aumento relativo en las lesiones cerebrales y en la hemorragia. Cuando vemos pues como estas lesiones, vamos a ver que el trauma craneoencefálico pues no es prevenible. Este es un registro japonés donde nos habla de las causas prevenibles y de cuáles son los errores que hay pues como en la atención de estos pacientes. Encontraron como 33 errores, pero uno de los mayores errores que encontraron es el retraso en el control de la hemorragia. Y cuando vemos la hemorragia, pues es prevenible en más o menos del 15 al 20% de estos pacientes, las muertes por hemorragia, y más cuando son asociados al trauma. Cuando vemos las causas de mortalidad en trauma y pues en Sudamérica, vemos que las lesiones traumáticas y la hemorragia pues son las primeras causas de muerte en pues como en nuestro medio. Ahora, el choque hemorrágico es muy frecuente en estos pacientes. Es, digamos, que una evolución natural de la enfermedad si no se interviene. Y esto contribuye pues significativamente a las muertes prevenibles, dado la evolución del choque. Cuando vemos el choque, entonces va a haber una lesión o un daño que va a disminuir la presión de llenado sistémico, el retorno venoso, va a haber un gasto cardíaco reducido y ya va a haber una alteración del aporte y la demanda de oxígeno que nos va a llevar pues como al choque, y en este caso clasificado en choque hemorrágico. Este choque tiene varias fases y inicialmente vamos a ver entonces que va a haber una compensación por mecanismos endógenos, va a haber una vasoconstricción y una liberación de catecolaminas. Sin embargo, bueno, y la mayoría o algunos pacientes pues resuelven con esto o no necesitan más intervenciones. Sin embargo, cuando esto falla, pues vamos a pasar a una fase de descompensación. Esta fase de descompensación entonces es cuando requiere pues como intervenciones prontas o tempranas, eh, para evitar pues como que se prolongue pues el choque y termine pues en un desenlace fatal para el paciente. Sabemos que las medidas establecidas para manejo del choque hemorrágico es parar la hemorragia y pues la reanimación hemostática. Pero a veces o no está disponible, no en la institución, pero pues en el sistema prehospitalario o en otros hospitales, o a veces a pesar de esto, definitivamente el paciente no responde, va a progresar a un choque profundo y pues a un paro cardiorrespiratorio. Y cuando vemos las mortalidades, cuando el paciente ya entra en un paro cardiorrespiratorio, en general aumentan considerablemente. Cuando vemos que hay un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, disminuye la supervivencia de un 13 a un 5.2%, y cuando vemos que ya no hay signos vitales, la probabilidad de sobrevida disminuye pues a menos del 5%, así se hagan intervenciones pues como en estos pacientes. Entonces, usualmente nosotros, sobre todo en la sala de reanimación, usamos vasoactivo la mayoría de las veces y sobre todo cuando hay un estado de choque. Pero si hablamos que el choque inicial va a haber un estado de vasoconstricción, entonces ¿para qué usamos vasoactivo? Y esta es la razón por la cual muchos de los autores que hablan de este tema, pues digamos que todavía hablan de que no se debería usar vasoactivo pues como en el choque hemorrágico. Pero hay unos pros y contras de usarlo o no usarlo. En cuanto a los contras,
Hay muchos estudios que hablan de aumento de la mortalidad, de arritmias, de mayor hipoperfusión, que nos va a llevar a unas tasas elevadas de disfunción multiorgánica y que puede aumentar el sangrado porque en estos pacientes cuando se inicia el vasoactivo van a hacer picos pues, de presión que van a pues, romper el coágulo y va a aumentar el sangrado. Pero hay otros estudios que hablan que disminuye el requerimiento de líquidos endovenosos, de transfusiones, que mejora la perfusión cerebral, que aumenta la presión arterial sistólica en etapas tardías y evita la hipoperfusión persistente que nos va a llevar pues como a una coagulopatía. Entonces, muchos estudios hablan también de que disminuye la coagulopatía en estos pacientes. Y es de donde sale pues como todo lo de la regulación del choque. Entonces, estamos hablando más o menos desde 1932 cuando se describió el término de síncope vasovagal, que pues, es una vasodilatación que conduce a, pues, a una caída de la presión arterial. Y es más o menos hacia la Segunda Guerra Mundial cuando en voluntarios humanos comenzaron a estudiar los cambios hemodinámicos cuando hay pues, un sangrado masivo. Y se hablan de las dos fases de la pérdida sanguínea, pues como en estos pacientes, donde en el primero va a haber un aumento de la resistencia periférica, un aumento de la frecuencia cardíaca que va a hacer que mantenga la presión arterial, y ya después cuando se cae una vasodilatación con una bradicardia severa, pues ya vamos a entrar en un choque descompensado. Lo vemos aquí pues como en esta gráfica, y que esto se da pues como en los primeros minutos después de la lesión. Adicionalmente, digamos que las razones fisiopatológicas, entonces van a ver pues como la hipotensión severa, una estimulación y activación de los receptores alfa-adrenérgicos, va a haber liberación de epinefrina y de norepinefrina, va a haber la activación de los receptores y va a haber vasoconstricción. Sin embargo, adicionalmente también va a haber una estimulación de receptores alfa presinápticos, que va a bloquear la liberación continua en las terminales nerviosas, y finalmente vamos a tener una respuesta tanto simpático-excitadora como simpático-inhibitoria. Y esto pues se ha estudiado también a través del tiempo y han tratado de caracterizar cómo se comportan las catecolaminas en el choque hemorrágico. Este es un estudio que hicieron en 203 adultos con trauma y presión arterial sistólica menor a 90 y trataron de medir angiotensina, epinefrina, vasopresina y cortisol desde el minuto 0 hasta el minuto 240. Cuando vemos hay un aumento progresivo, pues como de las catecolaminas, principalmente vasopresina y epinefrina, y lo que dice el estudio es que hay niveles bajos en las primeras 2 horas, pues en algunos de los pacientes hay niveles bajos de estas catecolaminas en algunas de las mediciones. Y otra cosa es que, pues que es curiosa, que cuando estamos ya con un paciente lesionado, pero pues no estamos en choque, digamos, las medias de los niveles de estas vasoactivos, de estas catecolaminas va a ser menor cuando estamos pues como ya en choque, pero es mucho más marcado en la vasopresina que en la epinefrina. Hay otro estudio que realizaron de la vasopresina en 21 pacientes más o menos de 33 años con lesiones, con presión arterial sistólica menor a 90 años, menor a 90 milímetros de mercurio, y tomaron muestras seriadas por 48 horas. Sin embargo, ellos describen que la medición de la vasopresina es muy difícil y se degrada muy rápido ex vivo, entonces hablaban también de la copeptina, dado que tiene una liberación proporcional a la vasopresina, es más estable y las mediciones en suero solo toman del 20 al 30 minutos. Cuando vemos en los pacientes tanto de la vasopresina como la copeptina, pues va a tener una disminución pues como progresiva a través del trauma. Sin embargo, ellos hablan de una disminución hacia las 8 a 16 horas, no como pues han dicho los otros estudios, sino pues digamos más tardía. Y este es un estudio que hicieron en 250 seres humanos, que los metieron en una cámara de presión negativa y lo que hacían era simular un choque hemorrágico. Y querían ver la tolerancia a la pérdida pues, de sangre de estos pacientes. Entonces, básicamente los llevaban hasta que el paciente tenía síntomas y descompensación, y ya después pues liberaban la presión y otra vez retornaba pues la sangre. Veían que había una caída del volumen sistólico más o menos de menos 60%, y ellos veían si el paciente era tolerable o toleraba o no toleraba pues la hemorragia. Y este es como pues lo mismo que les mostré ahorita en el flujograma, que básicamente va a haber una respuesta fisiológica, una respuesta compensatoria, van a haber alteraciones metabólicas, y que cuando esto ya, la compensación ya está completamente pues exhausta, ya va a haber pues una descompensación, pero que esta descompensación se va a dar más pronto en los pacientes que tienen menos tolerancia pues como a la hemorragia. Y
cuando midieron pues las catecolaminas en estos pacientes, veían que los pacientes que tenían menos tolerancia tenían menos niveles de vasopresina, norepinefrina y de renina-angiotensina. Y lo otro que pues vieron o demostró el estudio es que ya cuando agota definitivamente la respuesta, la caída es abrupta, tanto de la resistencia vascular como de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial media, y nos va a llevar pues como al inicio de un choque descompensado. Entonces, partiendo de que el choque hemorrágico, pues vamos a tener las dos fases y que hay una depleción de catecolaminas que no está, digamos, como muy bien caracterizada en qué momento, pero muchos estudios hablan que se puede dar en las primeras horas del trauma, pues ahí es donde entra la evidencia pues como de los vasoactivos en hemorragia. Cuando vemos entonces, pues la mayoría de guías y demás hablan de los vasoactivos, pero pues para otros tipos de choque, no para el choque hemorrágico, dado pues la acción alfa que tienen y la vasopresina por la pues como acción en el músculo liso periférico. Las guías en trauma hay dos pues posturas grandes, una que es la europea que nos dice que podemos usarlo en pacientes que digamos al mismo tiempo de la reanimación hídrica para mantener una presión arterial media, pero en la guía americana no mencionan en ninguna parte pues como de sus estamentos mencionan el uso de vasoactivo en el choque hemorrágico. Entonces vamos a ver pues como que dicen los estudios. Hay varios estudios, no traje todos, traje algunos. Este es uno, el primero que traje en el 2010, realizado en Estados Unidos, donde donde querían ver el uso de vasoactivos post-trauma en las primeras 72 horas. Lo que veían es que aumentaba la mortalidad cuando se usaba vasoactivo con resultados pues como estadísticamente significativos, y en cuanto a las transfusiones de sangre fue 5 en los dos grupos, entonces pues realmente no había pues como diferencia entre los dos grupos. Este es otro realizado en el 2011, también en Estados Unidos, donde veían el uso del vasoactivo en las primeras 24 horas. Acá usaban pues vasopresor, no vasopresor, y en cuanto a los vasopresores no se pudo como caracterizar alguno porque realmente usaban pues como una amplia gama de vasopresores, usaban felinefrina, norepinefrina o epinefrina y vasopresina, entonces pues como que los dividieron simplemente en vasopresor y no vasopresor, pero también se veía que había un aumento de la mortalidad de 4.2 a 43% y que las transfusiones aumentaban pues como la cantidad de transfusión cuando se usaban vasoactivos. En este también es muy similar, pero querían estudiarlo en pacientes que requerían o que eran llevados prontamente a un control de daños de manera quirúrgica. Y también se veía que aumentaba la mortalidad con resultados estadísticamente significativos y que la cantidad de sangre pues era casi el doble en los pacientes que se usaba vasoactivo. Entonces, en teoría, pues tampoco hay una evidencia a favor del uso de vasoactivos. Siguiendo con los otros dos estudios que traje, pues veían como ya el trauma cerrado y el choque hemorrágico y hablaban de la probabilidad, pues como en pacientes que tenían probabilidad de supervivencia menor al 0.6 y que el uso de vasopresor aumentaba pues como la mortalidad con un odds de 21.32 con resultados estadísticamente significativos. Y también hablaban pues como del uso de la norepinefrina asociado pues como con la mortalidad en las primeras 24 horas, sin embargo acá pues no vieron asociación pues como con la mortalidad ni en urgencias en las primeras 24 horas ni hospitalaria. Hay un estudio prospectivo que también nos habla del vasopresor temprano versus no vasopresor con aumento de la mortalidad, igual con aumento también pues como de la transfusión. Y vamos pues como en los ensayos clínicos aleatorizados, estos los vamos a ver un poquito más al final porque fueron hechos con vasopresina, pero básicamente en el primero que les presento acá hablan que no hay diferencia en la mortalidad y acá no hablan pues como de, digamos que el resultado que se vio es que hay una disminución en la cantidad de transfusión pues como que se usan en estos pacientes. Cuando vemos, bueno, este es un estudio que está realizando el profe García, donde pues hizo una revisión sistemática a raíz del tema, y lo que encuentran es pues que hay una disminución en la mortalidad en las primeras 24 horas, sin embargo cuando se compara pues como a los 28 días pues no va a haber un resultado estadísticamente pues como significativo de pues en mortalidad, en cuanto a mortalidad. Pero hay, pues digamos, menor estancia cuando se usa vasopresor temprano, hay menor estancia en cuidados intensivos, menor estancia hospitalaria, pero aumentan pues como las complicaciones
pues, al final de las complicaciones o los efectos adversos. Ahora vamos a pues como hablar al final pues como de vasopresina. Y básicamente, pues lo que vamos a ver es que es una hormona liberada por la neurohipófisis que va a actuar en el riñón, en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso central, y va a tener también efectos en el hígado, va a aumentar la vasoconstricción periférica, va a aumentar algunos de los factores de coagulación, y puede también pues como ayudarnos con la termorregulación y la pues, regulación cerebral. Hay dos revisiones grandes que se hicieron, una en el 2009 y una en el 2023, donde se hablan de vasopresina pues en choque hemorrágico, y vemos que en los estudios animales la mayoría de efectos benéficos que tuvo la vasopresina tuvieron pues como también resultados significativos. Vemos en este donde está que pues en los grupos de vasopresina hubo mayor supervivencia pues como de los modelos, que hay aumento, que la presión intracraneal, hay una menor presión intracraneal también, pues como en los modelos animales, y que hay una mayor presión de perfusión cerebral cuando se, pues como usa el grupo de los de vasopresina. Es difícil pues como compararlos porque usaron pues como dosis diferentes y fue en diferentes modelos, pero la dosis como que más pues usaba era 0,04 unidades mililitro. Esta es la más reciente de la revisión sistemática, que hablan de que no hay conclusiones de seguridad. Hay 8 estudios que muestran que la vasopresina puede ser efectiva, un estudio que indica que es comparable con la norepinefrina y solo hay un estudio que demuestra que puede tener efectos perjudiciales. Entonces aquí vemos que la mayoría de estos estudios nos hablan de gasto cardíaco y de presión arterial media con resultados pues como estadísticamente significativos. Sin embargo, vemos que las dosis pues son bastante diferentes. Este es el estudio que nos habla que había una disminución del gasto cardíaco, y que lo pues dicen que por eso no es efectiva la vasopresina, y este estudio aquí de la mitad es el que habla que la vasopresina y la norepinefrina pueden ser comparables. Ahora, cuando vemos pues como ya estudios hechos en vasopresina, entonces también en animales, vemos este estudio de que 7 modelos caninos que los llevaron a una exsanguinación más o menos por 30 minutos con presiones arteriales medias de 40. Y lo que hacían era hacer una reinfusión progresiva, y les ponían norepinefrina titulable. Sin embargo, no, pues como que no se veía una mejoría, entonces iniciaban la vasopresina y se veía pues un aumento de las presiones arteriales medias con resultados pues como estadísticamente significativos. Este es otro estudio también hecho en modelos pero porcinos, donde aplicaban vasopresina de forma intramuscular, porque ellos lo que querían ver era si de pronto tenía alguna cabida en el ámbito prehospitalario. También los llevaban a un modelo pues como de exsanguinación. Después de eso iniciaban la transfusión asociado a la vasopresina y ya después veían pues cómo se comportaban. Ellos ponían 40 unidades intramusculares de vasopresina versus solución salina, seguidos pues como la transfusión autóloga, y monitorizar las variables, y acá vemos que hay un aumento pues como del volumen sistólico y de la presión arterial sistólica cuando se ponía tanto la transfusión como la vasopresina. Ahora, los estudios pues que tenemos en humanos, que son pues como los dos ensayos clínicos aleatorizados. Tenemos que es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de grupos paralelos que querían evaluar la seguridad y la eficacia de la vasopresina. Lo hicieron en Texas en un centro nivel 1 de trauma, y ingresaban pacientes con trauma con presión arterial sistólica menor a 90 y pusieron pues 78, ingresaron finalmente 78 pacientes. Lo que hacían era que ponían, cuando el paciente ya bajaba de 90 de sistólica, iniciaban pues como o el bolo de placebo, que era solución salina o vasopresina, y después les dejaban infusión o de placebo o de vasopresina. Y si el paciente ya aumentaba las cifras tensionales por encima de 160, pues habían ajustes que se hacían pues ya por protocolo. Y adicionalmente refieren que en 14 pacientes tomaron pues como niveles de vasopresina, pero que no fue como pues que lo hicieron por conveniencia. Cuando vemos en cuanto a lo de la medición de la vasopresina, decían que había mayor nivel pues, de vasopresina en el grupo experimental, sin embargo eran los que le estaban poniendo pues como vasopresina, que había una mayor
presión arterial sistólica media, pero que los resultados no fueron estadísticamente significativos, pero que sí había una menor cantidad de líquidos totales y una menor cantidad de transfusión, pues como de transfusiones en total en las primeras 120 horas con resultados estadísticamente significativos. En cuanto a la mortalidad, que es el gráfico pues, que está a la derecha, no habían resultados pues, como estadísticamente significativos y que las transfusiones masivas no fueron diferentes pues como en los grupos, ni en el grupo control, ni en el grupo pues como experimental. Y este es el pues último estudio que encontré que ha salido al respecto de vasopresina, que es un ensayo doble ciego controlado con placebo que lo realizaron de 2013 a 2017 y querían ver si la suplementación con vasopresina en dosis bajas disminuye la transfusión de productos sanguíneos en pacientes con trauma y choque hemorrágico. La población eran adultos de 18 a 65 años que recibieron al menos 6 unidades de hemocomponentes en las siguientes 12 horas posteriores al trauma. Ingresaron 49 pacientes al grupo de vasopresina y 51 pacientes al grupo de placebo. Entonces la intervención eran 4 unidades de vasopresina y después dejaban una infusión de 0.04 unidades minuto. Y lo modificaban pues como posterior al control del sangrado para tener una medida por encima de 65. El desenlace primario era el volumen acumulado de productos sanguíneos en las primeras 48 horas y tenían ya resultados secundarios de mortalidad, duración de ventilación mecánica, duración en estancia hospitalaria y complicaciones. Estas acá son las complicaciones que pues realmente no hablan que haya una diferencia pues como entre los dos grupos, ahí están pues como desglosadas cuáles fueron como los efectos adversos, pero cuando vemos acá ya pues los análisis que hicieron un análisis por intención a tratar y uno por protocolo donde excluyeron 9 pacientes por una mortalidad muy temprana. Y vemos que había pues ya una diferencia estadísticamente significativa en las cantidades de sangre o en los pues, hemocomponentes que se transfundieron. Pero no hay, pues como en los otros desenlaces, no había pues como resultados estadísticamente significativos. Y pues concluyen que la vasopresina dosis baja durante la reanimación de pacientes con choque hemorrágico disminuye la necesidad de hemoderivados, pero pues que se requieren más estudios para pues hablar del tema si disminuye la mortalidad o la morbimortalidad. Entonces, en cuanto a mis conclusiones con la revisión del tema, entonces, hay una evidencia controversial que es de baja calidad, pero parece que el vasoactivo podría funcionar si hablamos de cuál, dado que la mayoría de los estudios están hechos con vasopresina y que al parecer funciona en cuanto a las variables hemodinámicas, preferiría vasopresina. ¿Y en qué pacientes? Mi conclusión es que posiblemente en los pacientes cuando hay un choque persistente profundo, cuando se va a llevar pues a como en la transición, cuando se va a llevar al control de daños, pues para evitar la parada cardíaca y aumentarle pues disminuir la probabilidad de supervivencia de estos pacientes. Sí, mi conclusión es vasopresina, 0.04. Pero son las dosis también que usaron en los modelos animales, en la mayoría de modelos animales.